Buenos días. Yo sé que el oír las nuevas guías no deja de ser un poco difícil, ¿verdad? Porque en realidad se supone que las guías son para volver el manejo del paciente un poco más fácil. Y cuando las vemos así de complejas, a veces uno dice, ¿y ahora cómo voy a hacer entre tanto fármaco? Y de hecho por eso es que han salido las nuevas guías. Antes contábamos con glibenclamida, metformina, y cuando se acababa seguíamos con insulina, entonces no había mucho que discutir. En cambio ahora tenemos 8, 10, 12 fármacos diferentes, y ese es el arte de escoger cuál para cada paciente. Y sí es cierto que la mayoría de nosotros trabajamos en un ambiente institucional y no tenemos nada de esto, no quiere decir que no hay que conocer lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿verdad? La mayoría de los países latinoamericanos se basan en las guías de la ADA y los otros se basan en la europea. Y lo que querían hacer ellos, porque los medicamentos definitivamente están tanto en Europa como en Estados Unidos, y por supuesto que aquí está prácticamente casi todo lo que van a oír, también hay en El Salvador, a un costo pues un poco más alto, ¿verdad? Entonces se unen ellos desde el 2016 para hacer unas guías comunes y que no digan, no, los europeos prefieren eso y los americanos esto. A tal grado que ahora que ya están unidas, las nuevas guías de la ADA, propias de ellas, que salen todos los años en enero, van a ser estas. O sea, ellos van a adoptar la misma guía. Voy a tratar de no repetir lo que han dicho mis colegas, pero sí quisiera que al final lograran entender el por qué y el qué deberíamos de hacer. Como les dijo Carlos, esto se dio al finales de septiembre en Berlín y se publicaron simultáneamente en la revista Diabetología, que es la revista de la Asociación del Estudio de Diabetes de Europa, y en la revista Diabetes Care, que es la de la Asociación Americana de Diabetes. Si quieren las guías, nos avisan y nosotros se las mandamos, ¿verdad? Porque esas están publicadas en línea, pero si no tienen acceso se las podemos mandar. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? La mayoría de veces esto va relacionado a la decisión del médico. O sea, aquí normalmente el paciente llega y nosotros no le preguntamos qué quiere, le damos lo que nosotros decidimos. Y eso muchas veces es tanto en la práctica privada como en la práctica pública. En la pública porque no hay otra cosa que darles, pero en la privada la mayoría de médicos hacen lo mismo. Le voy a dar esto. Y algunos médicos, no con mala intención, están errados porque no conocen el medicamento. Entonces, para entender las guías deberían de entender qué hace cada uno de los medicamentos. Si no, les hablamos de SGLT2, de DPP4, y eso qué es, ¿verdad? O sea, ¿qué hace cada uno? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al paciente hay que ponerlo y centrarlo en la toma de decisión. O sea, también él tiene que participar en qué es lo que más le conviene. Pero uno tiene que saber qué es lo que conviene. Como un ejemplo, en el Seguro Social, yo trabajé ahí muchos años, le di metformina y le llegó la señora y le dijo, no la toleré, le dijo, me molesta mucho el estómago. Pues está bien, le voy a dar glibenclamida. Llega con 50 de azúcar. Obviamente que no tolere la metformina no quiere decir que esta paciente es una paciente que pueda tomar glibenclamida si está comenzando su diabetes. Hay que ver la forma en que tolera la glibenclamida, la metformina, y en el peor de los casos hay que decirle, mire, de lo que tenemos usted no lo tolera, y ver si puede comprar algo, pero no le van a dar algo porque hay que darle que le va a causar un daño, ¿verdad? La intención es causarle un bien. Entonces no se pueden basar solo en lo que tenemos. A la hora de decidir qué vamos a dar, hay que ver en quiénes se va a hacer un control más estricto. Todos tratamos y o nosotros nos sentimos orgullosos de decir, todos mis pacientes están en 7. Eso es como el endocrinólogo se siente súper bien de decir que todos sus pacientes están bien controlados. Sin embargo, el buen control no es para todos los pacientes, porque por tenerlo tan bien, podemos también dañarlo, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes sí podemos tratar de llevarlos a 7 e incluso a veces a menos de 7? Quienes no tienen mucho chance de hipoglicemia, quienes solo están con cambios de estilo de vida y metformina, quienes tienen una duración de la enfermedad corta. Ese que la enfermedad va comenzando tiene menos chance de tener hipoglicemia porque tiene más masa pancreática. Acuérdense que la enfermedad va avanzando, el paciente comienza con una medicina, 2 medicinas, 3 medicinas, 4 medicinas, hasta que termina con insulina. Cuando ya casi no tiene páncreas, y así se le explica al paciente, porque dice, no, yo insulina no quiero, esa no es una opción. Cuando el páncreas ya no funciona, no de nada sirve que le den 20 pastillas, porque el páncreas ya no va a actuar. La mayoría de pastillas tienen que ver con algún tipo de funcionamiento pancreático, algunas no, pero la mayoría sí.
Y el paciente dice, pues no, yo le voy a dar, lo máximo son 4 glibenclamida, mira, yo le voy a dar 8, dice uno. No va a hacer nada. Las dosis máximas es lo que logra un efecto terapéutico. Entonces, darle más no van a lograr nada en esos pacientes. Quienes tienen larga expectancia de vida, ¿verdad? Tenemos un paciente con cáncer que se nos está muriendo, no traten de llevarlo a menos de 7, se va a morir antes del cáncer que de la diabetes. La diabetes lo va a matar de aquí a 15, 20 años. Entonces, no lo van a tratar de bajar teniendo una expectancia de vida corta. Una persona de 90 años, 80 años, no lo van a tratar de bajar tanto, se va a morir por la edad, no se va a morir por la diabetes. Entonces tienen que tener esto muy en cuenta y por supuesto quienes no tienen enfermedad cardiovascular, porque si tratamos de ser muy intensivos en personas con enfermedad cardiovascular, los podemos meter en hipoglicemia y una hipoglicemia puede desencadenar un infarto. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Y en quienes vamos a ser menos estrictos? Como les decía, quienes a cada rato tienen hipoglicemia, a ese no lo traten de llevar a 7. Eso siéntanse satisfechos. Si estaban en 10, que llegue por un 8. Que hasta eso es difícil, que a veces tienen 8, que todavía es alto de hemoglobina glicosilada, y aún así hacen hipoglicemia. Entonces, eso se vuelve bien difícil, incluso con cualquier medicamento. Le dice, vaya donde el mejor médico del mundo, igual le va a costar. Entonces, no traten de bajar a alguien que tiene un riesgo alto. La duración de la enfermedad, volvemos a lo mismo. Si el paciente tiene una duración de enfermedad 30, 40 años de ser diabético, ya no lo traten de bajar tanto. Lo que ustedes iban a prevenir cuando la enfermedad iba comenzando, ya no lo van a prevenir cuando ya tiene tanto tiempo. El paciente ya tiene todas las complicaciones. Y eso no quiere decir de que si ya tiene las complicaciones, ahí lo voy a dejar. Pero tampoco van a ser tan estrictos. Eso es igual que la edad. ¿Qué pasaba antes? Desarrollaban la diabetes a los 60 años, a los 70 años. Ese paciente lo más seguro no se iba a morir de la diabetes. Pero ahora en el consultorio tenemos pacientes de 20 años. Este paciente cuando llegue a sus 50 años va a tener 30 años de ser diabético. Y lo más seguro es que va a tener todas las complicaciones. Y eso se está viendo cada vez más. Gente joven con diabetes. En ese caso sí hay que ser más estrictos. Como les mencionaba, la corta expectancia de vida y las morbilidades, ¿verdad? Y la enfermedad cardiovascular. Si tiene enfermedad cardiovascular hay que tener más cuidado. Entonces, las guías tratan de poner al paciente al centro del tratamiento. O sea, nos tenemos que basar en él, en qué es lo que le conviene, en qué es lo que él necesita, no en lo que a mí me conviene, ¿verdad? No en decisiones que no tengan que ver con las comorbilidades y las características de nuestro paciente. Y eso hace, como les decía al principio, de que tengamos un abanico tan grande que tenemos que saber cómo ocuparlo. Aunque ya se mencionó bastante, la base del manejo de la hiperglicemia es el cambio en el estilo de vida. En la mayoría de instituciones, yo cuando vine de mi posgrado, hace como 15 años, me dijeron, haga dieta, ejercicio, y alguien me dijo, ay doctor, usted se va a aburrir de decirles eso porque nunca lo hacen. Y es cierto, uno se aburre, pero hay que seguirlo haciendo. Si ustedes asumen que este no va a hacer caso, le va a dar más medicina, no, enfóquense. El gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos educadores en salud, porque eso no lo debería de hacer uno en el sentido del tiempo que le dan a uno para ver a un paciente, no porque uno lo podría hacer si tuviera el tiempo. Entonces tendríamos que tener personas que los eduquen en cuanto a dieta, ejercicio, cuidado de pies y no ser uno mismo. Sin embargo, no pierdan de vista que sigue siendo la base del manejo la dieta y el ejercicio. Le pueden poner las mejores medicinas del mundo y el paciente no hace dieta y ejercicio, se va a seguir complicando. Ya les hablaron de terapia nutricional. Yo les estoy poniendo textualmente lo que dice la guía, ¿verdad? Antes les dieron un bosquejo general y se refiere a la educación y ayuda a los pacientes para adoptar patrones de salud y de alimentación. Tiene 2 componentes, calidad de la dieta y la restricción calórica. En cuanto a la calidad de la dieta, creo que pues Nápoles dijo, no hay una proporción X, ¿verdad? No hay una dieta mágica. Y de hecho dice, voy a hacer la de mi abuela, voy a hacer la de mi tía, voy a hacer la de mi primo. No, para cada quien es diferente. Uno solo es diabético, el otro es diabético es hipertenso, uno es diabético y pesa 100 libras, el otro es diabético y pesa 300 libras. Entonces no va a ser la misma dieta. Y de hecho ahora hasta la misma dieta de diabético se le cambió el nombre a dieta sana, porque antes se discriminaba al diabético y decía, esta es tu dieta y esta es la del resto de la familia. Pero como ahora se sabe que los que tienen diabetes van a tener familia diabética, todo el grupo familiar se beneficia de comer bien.
Y se supone que las nutricionistas actualmente toman en cuenta todo esto, ¿verdad? Toman en cuenta dónde vive, dónde trabaja, cuánto dinero tiene. Como les decía, Napo no le va a decir queso cottage y leche de almendra, que no la pueden comprar, ¿verdad? Pero una buena nutricionista puede adaptarse a lo que el paciente puede comer y regularle sus porciones. Entonces tienen que hacerle una dieta adecuada, ¿verdad? En vez de tener que 50% de esto, 30% de esto, lo que hay que enfatizar, alimentos que tengan beneficios conocidos como frutas y vegetales, los cuales sí son permitidos. Mucha gente dice, no puede comer fruta porque es diabético. Sí puede comer fruta. Lo que no puede es comer exceso de fruta, ¿verdad? Porque la fruta tiene su propio azúcar, que es la fructosa, que aunque la naranja estaba ácida, siempre lleva azúcar, ¿verdad? Eso tienen que tener bien en cuenta. Y evitar alimentos asociados a daños como son las grasas trans. Sobre las diferentes dietas que se han probado en el diabético, dieta mediterránea, dieta DASH, casi todas de una u otra manera funcionan. La mediterránea es de la que tiene un poquito más de evidencia. Y en cuanto a restricción calórica, se dice que disminuye la hemoglobina glicosilada en proporción a la pérdida de peso. Una pérdida de peso de más o menos 9 kilos disminuye en un promedio de 0.9. Si se acuerdan, o cuando se mencionó a Carlos decía, cada medicamento que le damos a un paciente baja más o menos un 1 de hemoglobina glicosilada. Si el paciente hace una buena dieta y pierde peso, es como que esté tomando un medicamento más. Pero miren, también son 9 kilos, ¿verdad? Estamos hablando como de 20 libras. En la gente con sobrepeso, por supuesto, ¿verdad? Las personas con peso normal no. Y además, la restricción calórica tiene otros beneficios, como son la reducción de factores de riesgo, la reducción de la cantidad de hipoglicemiantes. Alguien que hace una buena dieta, sí es cierto que la mayoría de veces vamos aumentando. Si el paciente, más pasa mucho con el paciente de primera vez, llegas con 15 de hemoglobina glicosilada y uno le comienza a poner un montón de medicamentos, pero le dice que se cuide, que haga esto, y de repente viene con 7, con 5 de hemoglobina glicosilada. Uno le puede comenzar a quitar medicamentos. Nadie dice de que no se le puede quitar. Lo que pasa es que la mayoría de veces vamos aumentando de manera la enfermedad va avanzando. Pero estos pacientes que van bajando muy bien, podemos retroceder en el tratamiento y quedarnos con esa última arma para cuando en realidad lo necesite y no gastarnos todas las armas que tenemos. Aparte, la restricción calórica pues es un método seguro, ¿verdad? Entonces la recomendación del consenso conjunto es que un programa individualizado, aquí es lo que yo les digo, uno para cada paciente, le tienen que hacer una evaluación completa para decir, esta es tu dieta, no es la misma, de terapia médica nutricional debe de ser ofrecido a todos los pacientes diabéticos. Todos los pacientes con obesidad o sobrepeso deben de ser aconsejados sobre los beneficios de perder peso y de realizar cambios estrictos en el estilo de vida. O sea, tiene que ser un cambio que le mueva los niveles de hemoglobina glicosilada. Claro, muchos no lo van a hacer de un solo, ¿verdad? No le van a decir al paciente que comió un montón a que no coma nada. Pero si comienza a reducir porciones, mire, usted se comía 4 tortillas, cómase 3, le digo yo incluso al principio, porque si le digo cómase 1, no lo va a hacer. Cómase 3 y ya después cuando llega, ¿está comiéndose 3? Sí, vaya, ahora cómase 2. O sea, si lo hacen en una forma paulatina, al final el paciente dice, fíjese que hoy solo me como una y ya no me hace falta. Pero si ustedes le ponen una, no lo va a poder lograr. Y no le surge, acuérdense que las complicaciones se van a dar a largo plazo. Ustedes no quieren ver que que venía en 15 dentro de un mes tenga 7, eso no va a pasar. Comenzando porque se mide durante 3 meses, ¿verdad? Y segundo, porque lo que queremos evitar es la complicación. La actividad física rápidamente disminuye un poco menos. Si se hace una buena actividad física, disminuye más o menos un 0.6%. Entre más es mejor. Ahí el paciente dice, mire, ¿qué tipo de ejercicio puede hacer? Esto, lo otro, 15 minutos, 10 minutos. Se le puede decir que comience con 5 minutos si quiere, si tiene un déficit, si tiene un problema de equilibrio, si es una persona mayor. Obviamente hay que tener cuidado con aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular o ya no digamos con un amputado, algo que ya no puede hacer ejercicio, ¿verdad? Pero aquellos que pueden hacer ejercicio pueden comenzar de poco a poco hasta un promedio de 30 minutos diarios. Sin embargo, si quieren hacer más, es mejor. Yo he tenido pacientes que vienen y me dicen, mire, estoy corriendo 2 horas al día. Y puchica, llegan súper bien de sus valores y dan, como que ya no tuvieran diabetes algunos, pues. O sea que si logran bajar de peso, si logran hacer el ejercicio, hasta puede haber cierta remisión. Ahí no hay que confundirse porque no quiere decir que ya no tienen diabetes, porque entonces se confunden y vuelven a lo mismo. Pero pueden llegar a no necesitar tanto medicamento y en algunos casos hasta a veces a quitárselos, como es en los casos de la cirugía bariátrica. Y tiene otros beneficios. Disminuye los factores de riesgo cardiovascular, el riesgo de caídas, la reducción del peso y aumenta la densidad ósea. Entonces, en cuanto a la actividad física,
Un aumento de la actividad física mejora el control glicémico y debe ser recomendado a todos los pacientes con diabetes que la pueden realizar, por supuesto, ¿verdad? Segundo, los medicamentos. Esta es la parte más complicada, en realidad, por lo mismo que les decía, ¿verdad? Es demasiado tiempo el que se necesita para explicarle los mecanismos de cada uno de los medicamentos, principalmente de los medicamentos nuevos. Pero vamos a tratar de ver, esta es la tabla que pone esta misma guía. Habla de la clase, el medicamento, el efecto fisiológico, las ventajas, las desventajas y la eficacia. Comienza y arriba dice, estos son todos los tratamientos disponibles, tanto en Estados Unidos como Europa, para el manejo de la diabetes. Está la dieta con calidad, o sea, la calidad de la dieta, la actividad física, la restricción de energía. Eso ya lo mencionamos. Cuando comienzan los medicamentos, a la cabeza, por supuesto, la metformina, los SGLT2, que actualmente en el país tenemos 3, aunque allá tienen 4, son fármacos, como decía Carlos, son los más nuevos. Estos se llaman SGLT2 porque inhiben a una enzima que a nivel del riñón, cuando normalmente el paciente tiene el azúcar alta y llega esa sangre al riñón, el riñón trata de retener todo ese azúcar, porque el azúcar es energía para el cuerpo, no debemos de perder la energía. Pero cuando pasa de 200 en la sangre, comienza a aparecer en la orina. A eso se le llama el umbral renal de la diabetes. En el caso de estos medicamentos, hagan de caso que adrede abren una válvula y dejan que se pierda el azúcar por la orina. Al principio que pasó esto, toda la gente decía, no, eso es malo, ¿cómo le va a dar un medicamento que dé glucosuria? ¿Cuál es la diferencia? Que es controlado. Este paciente está botando azúcar no porque esté descontrolado, sino que porque está tomando el medicamento. Entonces este paciente le llega con 110 de azúcar en sangre, con una hemoglobina glicosilada de 7, pero siempre tiene glucosuria, siempre, porque eso hace la medicina. De hecho, al principio los laboratorios veían que estaban normal los exámenes y veían que tenían glucosuria y decían, quizás nos equivocamos nosotros, y no querían reportar la glucosuria, porque siempre el laboratorio está acostumbrado que para reportar glucosuria tiene que haber una glucosa alta en la sangre. Entonces decían, no puede ser. Yo tuve que pelearme con un par de laboratorios, enséñeme la tira, aquí decía que había glucosa. Sí, doctor, pero como le salían los exámenes normales, creíamos que nos habíamos equivocado, ¿verdad? Y ese es el mecanismo por el cual, que de este me voy a centrar un poquito más, el paciente pierde peso. Acuérdense que en aquel paciente descontrolado que no sabía que era diabético, llega a consultar porque dice, fíjese que he perdido como 30 libras de peso. ¿Y qué creen que es lo que hace que pierda peso? Que todo lo que comen lo botan por la orina. Entonces estos medicamentos, ¿por qué pierden peso? Porque hacen que uno bote azúcar por la orina. O sea que al final uno lo ve que es relativamente sencillo, ¿verdad? Y no tiene muchas complicaciones, no tiene chance de hipoglicemia. Su precio pues obviamente es un poquito más caro, pero no es algo exagerado. Y su principal complicación es que en las mujeres más que en el hombre, que aunque la mujer se limpie y se seque, siempre bota un poquito de orina en los genitales. Y como la orina tiene azúcar, pueden tener una vaginitis por cándida, en un promedio de un 5 a un 7% de lo que está descrito, ¿verdad? Y ahí tenemos los inhibidores de DPP4, me imagino que ya han oído hablar de muchos de ellos también. La sulfonilurea, que es la glibenclamida y glimepirida, que es lo que más tenemos. Las tiazolinedionas, que tuvieron un subache porque causaban problemas cardiovasculares y se dejaron de ocupar. Ahorita como que están retomando su uso. Las metiglinidas, que son medicamentos parecidos a la sulfonilurea, solo que su mecanismo de acción es rápido. Como que son tomados, pero como que fuera una insulina regular, que bajan el azúcar cabal después de que uno coma. Las alfa-glucosidasas, que hacen que el intestino no absorba los carbohidratos, pero el problema es que se van los carbohidratos hasta el intestino grueso sin absorber, y en el intestino grueso se fermentan, entonces dan muchos gases. Casi con seguridad el que toma esto anda siempre con gases, ¿verdad? Entonces mucha gente no lo tolera por eso. Y existen otros medicamentos que se están ocupando, autorizados por la FDA, que aquí no tenemos, como son el Coleceleban, que es un secuestrador de ácido biliar, y como es la bromocriptina de liberación inmediata, que ustedes la han oído que antes se ocupaba para tumores de hipófisis, también se ocupa para diabetes, pero su efecto tienden a ser tan bajos que esos casi no los toman en cuenta, ¿verdad? De ahí nos vamos a las insulinas, que son desde las insulinas basales, de acción larga, de acción intermedia, las insulinas de acción rápida,
La insulina inhalada, hace como 10 años salió la primera insulina inhalada que se llamaba Exubera y no funcionó porque dijeron que no habían logrado los costos que ellos querían, o sea, por venta la quitaron porque no la querían comprar al precio que tenía. Ahora hay nuevamente otra insulina inhalada que solamente es insulina regular, que conste, no es una insulina lenta. Entonces se tienen que poner los pacientes insulina lenta y antes de cada comida, en vez de ponerse regular, se hacen el disparo de la insulina, ¿verdad? Tenemos también las de corta acción, las insulinas premezcladas, que es una opción, no a todos les gustan, pero de esa manera cubrimos tanto el postprandio como el resto del día. Yo en lo personal me gustan las insulinas premezcladas, tienen un ligero más chance de hipoglicemia, porque como ya están premezcladas en una forma fija, por ejemplo 75 de lenta y 25 de regular, uno no puede hacer la diferencia como cuando en el hospital les dice agarre tanto de esta y tanto de esta, ahí va fija. Si ustedes aumentan una, aumentan la otra. Entonces hay que tener cuidado porque al aumentar la lenta están aumentando también la regular. Sin embargo, si el paciente es el paciente idóneo, sí le va bastante bien. Y tenemos los GLP-1 de acción corta que se ponen todos los días, como les mencionó Carlos, y los de acción prolongada que ya tenemos en el país también. Son medicamentos con un mecanismo también diferente, que se puede inyectar en el caso de una vez a la semana. Es lo más nuevo que tenemos, es una inyección y se olvidan ustedes de eso por toda la semana. Sin embargo, los costos sí son bastante altos, van desde 200 la más barata hasta un poco más de 400 al mes, ¿verdad? De ahí tenemos miméticos de amilina y ya viene incluso dentro de poco los GLP-1 que ya vienen con insulina, porque el GLP-1 no es una insulina, aunque sí es inyectada, entonces vienen ya mezclados, un GLP-1 con insulina en la misma pluma, ¿verdad? Que eso lo vamos a tener más adelante. Y tenemos también en algunos pacientes como los obesos, los medicamentos para bajar de peso. ¿Se acuerdan que antes ocupaban mucho algunos medicamentos, principalmente la sibutramina, que se sacó del mercado por sus efectos adversos? Ahora ya contamos en el país con el primer medicamento nuevo que está autorizado, que es la locancerina. En aquellos pacientes obesos mórbidos hay que bajarlos de peso. Este paciente se va a morir no solo de la diabetes, sino que de la obesidad. Hay que ofrecerle algo, que no estemos preparados, que no tengamos el medicamento, pero hay que ofrecerles algo. Y por último, la cirugía metabólica, que para nosotros todavía estamos en pañales para eso, pero la guía lo incluye como uno de los principales tratamientos para el manejo de la diabetes. Porque en Estados Unidos y Europa, en aquellos pacientes obesos que tienen mucho riesgo, se les realiza cirugía metabólica, ¿verdad? Entonces, lo que me tocaba a mí era hablarles de hipoglicemia. En la hipoglicemia, por supuesto, como Carlos ya les dijo, si comienza con enfermedad cardiovascular, ya es otra cosa, ¿verdad? Porque es lo que les mencionó. Si no hay enfermedad cardiovascular y es un paciente que queremos minimizar hipoglicemia, ¿quiénes son los que queremos minimizar hipoglicemia? El que ya tuvo bastante hipoglicemia, el que está muy grande de edad, el paciente con falla renal que con frecuencia hace hipoglicemia. Entonces siempre la principal fármaco es la metformina. La metformina va a ser el principal fármaco para el paciente que tiene riesgo de hipoglicemia porque no puede producir hipoglicemia. Hay que explicarle al paciente, dice, es que no me la he tomado porque si me la tomo y no he comido se me va a bajar el azúcar. La metformina se la puede tomar y no va a pasar nada. De hecho, se le da a gente no diabética y ustedes lo saben, como en síndrome de ovario poliquístico, y no hay ningún problema. Si con la metformina el paciente no llega a los niveles que queremos, ¿qué fármaco debe de seguir? Puede ser o un inhibidor de DPP-4, o un GLP-1, o un SGLT2, o una tiazolineriona. Ninguno de estos otros 4 produce hipoglicemia tampoco. Entonces ustedes ya tienen a este paciente con 2 fármacos y sin hipoglicemia. Eso es un punto bien importante. Estos pacientes muchas veces les llegan con niveles bien altos de azúcar y se les da 2 fármacos de un solo y no hay ningún problema porque ustedes saben que no les va a dar hipoglicemia, entonces son seguros. Si aún así no ocurre, si aún así el paciente no está en metas, se le agrega un tercer fármaco oral. Esto ya es un poquito más complejo, por supuesto, porque hay que tener la disponibilidad, pero todavía poniéndole metformina, más un SGLT2, más un GLP-1, ya llevan 3 medicamentos, con potencia cada uno. Ya con estos 3 ustedes pueden bajar a un paciente de un 10 o un 11 a un 7 de hemoglobina glicosilada y ni siquiera tiene el paciente riesgo de hipoglicemia todavía. Y por último, si ya se ocuparon los 3 que no dan hipoglicemia, se pueden cambiar entre el SGLT2 y el GLP-1 y se puede agregar todavía un DPP-4,
que tampoco tiene riesgo de hipoglicemia. O sea que ahora en día, a diferencia de antes, podríamos tener un paciente con 4 medicamentos orales para diabetes y aún así no tener hipoglicemia. Pero tenemos que tener cuidado porque algunos de ellos tienen mecanismos similares. Por ejemplo, el DPP-4 es el tomado equivalente al GLP-1. El GLP-1 es inyectado y el DPP-4 es tomado. Entonces a un paciente que está con GLP-1 no le van a dar DPP-4 porque le están dando lo mismo. Eso es lo que tienen que conocer para evitar cualquier error. Y si aún así no se controla, ya le van a agregar ni modo o una sulfonilurea o insulina. De las sulfonilureas no son todas iguales tampoco. De las sulfonilureas hay unas que tienen menos chance de hipoglicemia que otras. La que más tiene chance es glibenclamida, de ahí sigue glimepirida y sigue glicacida, que tiene menos chance que todas las anteriores y que está disponible en el país. Y a la hora de escoger una insulina basal, también no es lo mismo ocupar insulina lenta que ocupar una insulina análoga que tiene menos chance de hipoglicemia. El otro caso es en aquellos pacientes en que queremos, todo aquello era hipoglicemia, ahora es cuando queremos bajar el peso o que queremos que no gane peso. Después de la metformina, si se fijan, la metformina sigue siendo el primer fármaco siempre, a menos que el paciente no lo tolere. Si ustedes quieren bajar de peso, solo hay 2 fármacos que han demostrado bajar de peso. Los SGLT2 que yo les mencioné lo bajan en un promedio de 10 libras. Ustedes esperan de 10 a 12 libras por el puro efecto del medicamento. O sea, ese paciente ustedes le dan la medicina y en 3 meses tiene que llegar con 10 libras menos aunque haya comido igual. De hecho, a los que ya lo están ocupando, mi hermana dice que le dé de eso también y ni siquiera es diabética, ¿verdad? Porque han visto un cambio en su peso bastante importante. Y el precio, si es cierto que es más alto que los anteriores, no es más alto que el resto que les estoy mencionando. Andará como por unos $50 el mes, para que se hagan una idea, ¿verdad? Los GLP-1 también han demostrado disminuir de peso. El único problema es que la mayoría de gente que no quiere insulina tampoco quiere GLP-1, ¿verdad? Porque es inyectado. No es insulina, pero es inyectado, entonces la gente le huye un poco a eso. Si a pesar de eso, cuando queremos bajar de peso, no ha respondido ni a metformina ni a SGLT2, le podemos agregar GLP-1. Y así vamos para abajo hasta que por último llegamos a los menos indicados, que son las sulfonilureas, las tiazolinedionas y la insulina, porque los 3 aumentan de peso. Estos no son neutros, estos aumentan. Entonces en alguien obeso no le quieren poner de entrada un medicamento que lo va a engordar más. Tienen que tratar de escoger primero los de arriba y por último, pues si no hay otra opción, pues le dan los de abajo, ¿verdad? Y por último sale lo que es el costo. Definitivamente esto que les mencioné es bonito conocerlo, pero no se apega a nuestra realidad. Y por eso ellos ahora en las guías, antes las guías eran un poco tediosas de leerlas, le ponían a uno el mejor panorama, pero no las podía llevar, pues. En cambio ahora ellos dicen, bueno, si su problema principal en su país o en su práctica es el costo, también van a dar metformina con una sulfonilurea. De las sulfonilureas, las que dan menos hipoglicemia, o sea que tampoco crean que están haciendo mal al dar lo que siempre damos, pues, si eso siempre se hace. Pero si el paciente puede comprar un mejor medicamento, pues que lo haga, ¿verdad? Las tiazolinedionas aquí en El Salvador todavía son caras, sin embargo fuera del país ya casi solo hay genéricas y eso ha hecho de que sean más baratas. Por eso en este apartado ponen a las tiazolinedionas y así van agregando los fármacos. Inclusive si al final uno considera un DPP-4 y un SGLT2, también hay unos que valen más que otros. De los SGLT2 hay uno que vale como 50, otro que vale como 70 y hay uno que creo que es el más carito como 80. Entonces ustedes tienen que escoger porque todos hacen más o menos el mismo efecto. Tienen que conocer cuáles son los precios y escoger el que menos precio tiene, ¿verdad? En cuanto a la cirugía metabólica, esto rápidamente porque nosotros casi no lo hacemos. Las indicaciones son falla de terapia no quirúrgica para la obesidad y obesidad grado 3, o sea cuando tiene más de 40 de índice de masa corporal. Obesidad grado 2 también entre 35 y 39 con un pobre control de la diabetes, o sea se puede hacer en grado 3 o en grado 2 si está muy descontrolado. Las contraindicaciones, desórdenes de la alimentación, depresión o psicosis, abuso de drogas e ineficacia en el tratamiento dietético. ¿Qué quiere decir esto? A estos pacientes, así como no sé si lo han visto en la televisión, en este programa que sale en Estados Unidos que los quieren operar y el doctor le dice, no, si no me bajas tanto no te opero. Y ahí la tienen, mire que no he bajado. No, pues baja y cuando logran bajar de peso solos, sin operación, los operan. ¿Por qué? Porque si el paciente no es capaz de bajar nada, aunque lo opere le va a ir mal.
Entonces tienen que escoger. Allá donde nosotros estudiamos, pasaban un año con psiquiatra, con obesólogo, con todas las especialidades para decir, este es candidato para operar. No es que ustedes digan, mira que él está gordito, mandémoslo a operar. Hay que ver que le vaya a funcionar también, porque también tiene sus riesgos, ¿verdad? La siguiente diapositiva, porque ya no me movió aquí el cursor. Carlos, mírame. Bueno, en la cirugía metabólica, la siguiente diapositiva lo que menciona, pues es que tiene una alta efectividad. De hecho, ya han de haber oído ustedes alguna vez, y hay que tener cuidado con la interpretación, porque mencionaban a la cirugía metabólica como la cirugía que cura la diabetes. Y no necesariamente es cierto. Sin embargo, hay muchos pacientes que los operan y dejan de ocupar medicamento. A eso se refieren porque puede remitir la enfermedad, por lo menos por algún tiempo, aunque después vuelvan a necesitar. Y a veces reducen grandemente la cantidad de medicamento a ocupar. Por otro lado, también tiene ciertas complicaciones. Las complicaciones es que lo puedan necesitar reintervenir al paciente por una fuga de la anastomosis. De las cirugías bariátricas hay muchas, ustedes ya saben que puede ser desde hacer una manga gástrica, que significa hacer un estómago más pequeño. Entonces, al caer la comida, el paciente se llena más rápido. Pero las que más tienen efecto es que le corten un pedazo de intestino delgado. Les quitan un pedazo de duodeno, que es la parte donde se absorben la mayoría de nutrientes, y de esa manera pues tienden a mejorar. Gracias. En resumen, el cambio en el estilo de vida es lo más efectivo. En los medicamentos ahora tenemos muchas opciones, y la cirugía metabólica considerarla como un tratamiento de rescate, y es considerada de las pocas que pueden remitir la enfermedad. ¿Siguen? ¿Siguen? Bueno, perdón. Entonces, como les mencionó aquí rápidamente, la metformina es el primer fármaco. A la hora de agregar fármacos hay que decidir cuál es el que más conviene, el segundo fármaco. Existen diferentes formas de irlo agregando. Antes se creía que era mejor 2 de un solo, 1 de un solo, como dijo Carlos también. Si el paciente tiene más de 1.5 del valor, se pueden agregar 2 de un solo. Cuando se agregan 2 de un solo, es mejor que vayan en la misma tableta. O sea, en vez de darle metformina y glibenclamida aparte, ahora pues ya están unidas, ¿verdad? Y entonces eso ayuda al apego del paciente. Igual es cuando le damos un DPP-4, ya viene con metformina, un STL2 ya viene con metformina. Y nos vamos a basar en el segundo fármaco en base a lo que ya se mencionó: si tiene enfermedad cardiovascular, hipoglicemia, ganancia de peso y el costo. Esto prácticamente ya lo abordamos, que es regáleme la cinta, que no lo pase. Pase. Siguiente. Siguiente. Hay algún problema ahí en la maquinita, pero al final, prácticamente para terminar la charla, es decirles de que sigue siendo la base de todo el tratamiento, dieta y ejercicio. Como primer fármaco, siempre metformina. Y como segundo fármaco, van a escoger ustedes si tiene riesgo cardiovascular, si tiene mucho peso, si tiene mucho riesgo de hipoglicemia y el costo. Eso es el resumen, ¿verdad? Por ejemplo, en un paciente, yo le dije, mire, usted no puede tomar esto, puede tomar esto, y le di un SGLT2.
pero no tenía mucho sobrepeso. A los días regresó súper bien del azúcar, pero estaba bien delgado. No, doctor, me dijo, me dicen que me veo más enfermo que antes, me dice. No, le digo, pero mire, sus niveles están bien. Sí, pero estoy demasiado delgado, no quiero tomar ese medicamento, ¿verdad? Entonces, a un delgado no es la mejor opción el que le va a bajar de peso. Por suerte, la mayoría de diabéticos están gorditos, o la mayoría de personas estamos gorditos, y por ende no se notaría mucho. Solo regáleme la última. Si la puede poner de un solo la última. Bueno, como que no se va a poder y todavía falta una charla que no hemos tocado el tema de cómo dar lo de los inyectables, que lo va a dar el doctor Orellana. Por ende, nos vamos a quedar acá. No sé si tuvieran alguna pregunta sobre las guías. Como les dije, si quieren las guías, se las podemos hacer llegar, ¿verdad?